Saludos y bienvenidos al curso de electrónica analógica, esta segunda clase que trata sobre componentes pasivos. Soy el magister Richard Timbiano y continuamos. Uno de los elementos pasivos a estudiar se llaman los condensadores, que son componentes electrónicos cuya misión es almacenar energía. En los condensadores podemos ver en realidad se trata de dos láminas metálicas que en su interior, entre las dos láminas, puede estar vacío o puede tener un elemento que no es conductor, un elemento aislante. De manera que entre las dos placas se produce una tensión. La tensión máxima es el valor máximo que podemos colocar entre los terminales del condensador sin que se estropee, y la polaridad, algunos condensadores se pueden conectar de cualquier manera, pero hay otros que sí tienen una polaridad específica donde está indicado su polo positivo y negativo. Aquí vemos una muestra, un ejemplo de un condensador no polarizado. Sus símbolos son estas dos rayitas que sí semejan las placas del condensador y los dos conductores que están conectados a ellos. La unidad básica de medida del condensador es el faradio. En la práctica se encuentran en valores más pequeños como el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio. Donde el microfaradio es 10 a la menos 6, el nanofaradio es 10 a la menos 9 y el picofaradio es 10 a la menos 12. ¿Cómo se ven estos capacitores en la vida real? Tenemos de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos el capacitor electrolítico que todos tienen dos terminales. Este es de tipo polarizado. Su, Tiene una franja que indica cuál es el terminal positivo o negativo. Y también sobre él está impreso el voltaje máximo que puede soportar. Otro tipo de capacitor es el capacitor de poliéster, también sabe tener sobre él su capacidad o su modelo. Tenemos los capacitores cerámicos, de tantalio, de mica. Estos capacitores tipo SMD que se utilizan en las placas de los celulares y en los equipos electrónicos. También tenemos capacitores variables que tienen una especie de perilla en la cual se puede girar, igual que los resistores o potenciómetros, para cambiar dicha capacitancia. Y tenemos también los capacitores de papel metalizado. Aquí vemos algunos modelos similares. Podemos ver pero este es típico en los ventiladores o en las lavadoras. Pueden ver este tipo de capacitor. Su medida es 2,5 microfaradios hasta 450 voltios. Y así sucesivamente. Tenemos acá, eh, este aquí es este es un capacitor variable. Y acá tenemos los SMD. Los símbolos de los capacitores, como vimos ya en el anterior, son dos placas que están separadas por un espacio. Este aquí en cambio es polarizado porque tiene marcado el terminal positivo. Puede ser así, puede ser de esta forma, puede ser así. Y acá tenemos los variables o trimmer, donde indica que no son capacitores fijos, sino que se pueden variar con una especie de perilla. ¿Cómo se asocian los capacitores? De manera parecida bueno, en realidad de manera inversa a los resistores. Si, si colocamos capacitores en serie, los capacitores en serie, sus capacitancias se obtienen sumando, la capacitancia total sería el inverso de la suma de los inversos de las capacitancias que forman el circuito. Sería uno más uno sobre un C1 más uno sobre uno sobre C2 más uno sobre C3 y así sucesivamente. Eso me daría el valor
de la capacitante total, ese valor normalmente siempre es menor que el menor de los capacitores. En este caso sería 1/1 más 1/1 más 1/1 Si calculamos eso en nuestra calculadora, tenemos el siguiente resultado. Tenemos fracción 1 sobre, otra vez fracción 1/3 más fracción 1/6 más fracción 1/12. Eso nos da 1,71 microfaradios en la misma unidad en la que están los otros elementos. Cuando los capacitores entran en paralelo, el resultado es mucho más fácil porque solamente se suman. Por ejemplo, en este caso, si colocamos los capacitores en paralelo, es decir, sus terminales positivos están conectados, forman un solo terminal y así mismo los negativos, decimos que los capacitores entran en paralelo, entonces la capacitancia total sería simplemente la suma de las tres, sería 3 más 6, 9 más 12, eh, 21 microfaradios. En este caso, el resultado no puede ser menor que los tres capacitores. Y también podríamos tener conexiones mixtas con conexiones de capacitores en serie en paralelo y se aplicarían las mismas reglas que usamos en resistencias. Un otro elemento, otro instrumento de trabajo es el protoboard. Eh, Tenemos que conocer cómo está compuesto el protoboard. Tenemos en primer lugar las líneas que están en los costados, se llaman los buses. Uno está marcado como positivo, el otro negativo. Significa que ahí tenemos que energizar el protoboard para conectar los elementos que van sobre el protoboard. Es decir, ahí conectaríamos el polo positivo y el polo negativo. Interiormente, cada fila está unida eléctricamente, es decir, todos estos puntitos que están en esta fila estarían unidos eléctricamente, pero aquí hay una separación, no están unidos con los de acá. Y de lado de acá tenemos otro bus. Entonces, una forma correcta de conectar un diodo sería, como se muestra aquí, vemos que el terminal positivo va a este bus, llega aquí, pasa por el resistor de 220 ohmios, luego va al diodo y sale, perdón, va por el ánodo y sale por el cátodo y regresa a tierra o a GND. Esta es tierra. Entonces allí, cuando se energiza el circuito, se encendería el LED. Ok, entonces tenemos que tener, en el momento de hacer las prácticas, mucho cuidado de conectar bien los elementos. Ahora fíjense aquí, por ejemplo, esta resistencia está conectada aquí y este diodo está conectado acá. No significa que no estén unidos, porque recuerden que internamente están unidos, o sea que estos dos terminales están juntos. Lo podemos comprobar incluso con continuidad, con la función de continuidad del multímetro. Lo mismo acá, este cable está unido eléctricamente y por dentro del protoboard con el otro terminal y conectado a tierra. ¿Cómo se mide tensión e intensidad en un circuito? Primero, la tensión y el voltaje se miden en paralelo. Si yo tengo aquí este circuito, tengo aquí una fuente de voltaje que está conectada con dos resistencias y quiero medir la resistencia en el voltaje, en el resistor 2. Lo que hago es conectar los terminales del multímetro
en paralelo con los terminales de la resistencia y ese valor será el voltaje en los terminales de la resistencia 2. En cambio, para medir la corriente es necesario abrir el circuito. Si yo quiero determinar la corriente que circula, que sale del VCC y que pasa por R1 y R2, tengo que abrir el circuito y conectar el amperímetro en serie, es decir, con sus extremos, de manera que la corriente pase por, salga de la fuente, pasa por R1, pase por, eh, pase por el amperímetro y salga por el otro extremo y regrese al, al terminal de tierra del circuito. Esto de aquí se realizaría con magnitudes pequeñas. Con magnitudes grandes ya se utiliza lo que se llama un amperímetro de gancho, donde no es necesario abrir el circuito y es menos, reviste menor cantidad de peligro. Las leyes de Kirchhoff son, junto con la ley de Ohm, leyes fundamentales para analizar circuitos. Son válidas tanto en circuitos de corriente continua como en circuitos de corriente alterna. Por eso su importancia. Vamos a ver su enunciado y cómo se aplica para resolver cualquier circuito. La primera ley es la ley de nudos. Si yo tengo un nudo, es un punto dentro del circuito, y a él se dirigen diferentes corrientes entrando o saliendo, la ley de nudos de Kirchhoff, primera ley de Kirchhoff, dice, o la ley de nodos también se llama, que la suma de todas las corrientes que entran al nodo debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo. O sea, no hay pérdida de energía ni de electricidad, porque todo lo que entra debe salir por algún lado o viceversa. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de mallas. Nos dice que en toda malla de un circuito eléctrico se cumple que la suma de la tensión existente o el voltaje en cada uno de los elementos tiene que ser igual a cero. Es decir, aquí vemos un circuito, vemos el voltaje E1, tenemos una resistencia de 1 y una resistencia de 2. Entonces, en ambos se van a producir una caída de voltaje o consecuencia del paso de la corriente a través de ellos. Entonces, decimos aquí, la ecuación principal sería V1 más V2. Perdón, cuando la corriente circula, vamos a ver que está aquí, vemos la corriente sale por el terminal positivo de E1 y produce una caída de voltaje aquí. Luego la corriente sigue, continúa por acá y produce una caída de voltaje acá. Entonces, esta de aquí es la corriente I. Entonces, si sumamos, vamos a considerar que son positivas. Esta caída de voltaje sería positiva, pero sería negativa, sí, positiva. Tengo B1 sería el voltaje que va de menos a más. B2 también es positiva porque va de menos a más. Y E1 sería negativo porque va de más a menos. Entonces, por ejemplo, aplicación de los simuladores utilizan estas reglas para poder determinar las corrientes que circulan, las corrientes y voltajes que hay en un circuito dado. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un circuito que tiene tres resistencias y dos voltajes. La resistencia uno es de un ohmio, la resistencia 2 es de 2, la resistencia 3 es de 3, etcétera. Tenemos que están ubicados aquí, aquí y acá. Y tenemos dos voltajes, un voltaje E1 de 6 voltios que va en este sentido, va de menos a más, y el voltaje E2 que es 4 voltios, que también van en el sentido de la corriente, va menos más. Listo, para resolver el circuito
lo que tenemos que hacer, tenemos que elaborar las ecuaciones de cada malla, tanto de las ecuaciones de malla como las ecuaciones de nodo. La primera malla, vemos aquí tendríamos, en este caso tenemos dos mallas, por lo tanto tendríamos dos corrientes, tendríamos una corriente A y una corriente B. De la malla uno vemos que aquí se produce, o también otra forma de determinar los signos sería tomando el signo de la entrada, cuando aquí vemos una caída de la corriente va así, es positivo por entre la corriente, negativa por donde sale. Por aquí es positivo, por acá. Entonces sería eh, R1 por IA positivo, porque la corriente IA pasa por R1 produciendo un voltaje VR1, que sería R1 por IA. Cuando pasa por R3, en cambio, hay una diferencia de corrientes, porque hay una corriente IA que va en este sentido y hay una corriente IB que va en sentido contrario. O sea, las dos atraviesan R3, pero en direcciones contrarias. Entonces, ¿cuál va a ser la caída de voltaje en R3? Va a ser la resistencia R3 por la diferencia de las corrientes. Vamos a suponer que IA es mayor que IB. Entonces sería IA menos IB. Y menos, vemos que si seguimos el camino, vemos que contamos con el menos de la fuente, sería menos E1 igual a cero. Entonces, si ya damos la vuelta, sería igual a cero. Segunda malla, lo mismo, aquí tenemos una caída de voltaje, la corriente va en este sentido, aquí hay una caída de voltaje y acá también una caída de voltaje. Entonces, para la malla 2 tendríamos la caída en R2 sería R2 por IB. La caída en R3 sería R3 por IB, suponiendo que IB va en este sentido, menos IA. Y finalmente, eh, más E2. Entonces, ya que tenemos las dos ecuaciones, podemos reemplazar por los valores conocidos, por ejemplo, cuánto mide R1, cuánto mide R2, R3, y nos queda esta expresión simplificada aquí. Tenemos 4IA menos 3IB igual 6, menos 3IA más 5IB igual a menos 4. Para eso se requiere un dominio de sistemas de ecuaciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones nos daría cuáles serían las corrientes IA y las corrientes IB. Vemos aquí en la parte derecha una simulación en la cual se han intercalado amperímetros en en los circuitos para medir las corrientes que están circulando para poder determinar los valores de IA y B y la diferencia IA menos IB. Entonces ahí nos mostraría en las pantallas esa diferencia. También existen simuladores como el FALSTAT, donde yo puedo colocar mis elementos, tales valores, puedo medir con voltímetros y también utilizar amperímetros para determinar cuál es la corriente. Entonces aquí vemos que la corriente en la malla uno, o sea, la corriente ya es 3.818. La corriente en la malla 2, o sea, ahí ves, es 3.091. Y la corriente en la malla 3 debe ser la diferencia entre las dos. Y vemos también los voltajes que hay en cada una de las resistencias, R1, R2 y R3. ¿Ok? Las bobinas es un elemento con dos terminales que genera flujo magnético. Es decir, es un conductor por el cual circula corriente. Y al circular corriente produce un flujo magnético. Al igual que el condensador, este dispositivo almacena energía, pero en su caso lo almacena en forma de campo magnético. Se emplea mucho en circuitos electrónicos. Su unidad de medida es el herrio, se representa con la letra H, y sus símbolos son los que vemos aquí, este aquí,
asemeja una bobina o puede ser acá semejando una resistencia. También existen bobinas variables, cuyos símbolos los tenemos aquí, es decir, podemos variar su valor de inductancia. Las unidades de medida, las subunidades tenemos entre ellos milihenrio, que es una milésima de henrio, y microhenrio, que es una millonésima de henrio. Los tipos de bobinas, tenemos bobinas fijas, con núcleo de aire, con núcleo sólido, nido de abeja, de ferrita o de núcleo toroidal. Las bobinas se asocian su inductancia igual que las resistencias. En serie se suman sus inductancias y en paralelo se calcularían, eh, se calcularían igual que los capacitores, con la fórmula que vemos acá abajo. A continuación, queda una actividad para propuesta y una tarea para que puedan practicar, tanto a mano como en un simulador. Gracias y hasta pronto.